Señor les bendiga esta mañana. Qué placer es volvernos hoy a ver. Los niños pueden subir a la clase y también los adolescentes pueden subir a la clase. Niños y adolescentes. Bueno, esta mañana yo le doy gracias al Señor porque me dio el privilegio de ir a un departamento que no conocía. Me dio la oportunidad de ir al Bichada y más a unas tribus. Yo nunca había estado en unas tribus indígenas. A un pueblo que se llama Cumaribo. Si usted cree que hay un pueblo más lejos que ese, creo que no lo hay. Es un pueblo distante, aunque yo viajé en avión hasta Bogotá y luego va uno a Villavicencio y el pueblo está como a unas 12 horas en carro, 14 horas. No sé, ahora entiendo que Dios guarda y cuida a uno. Cuando yo llegué a Villavicencio, llegué el lunes por la noche y entonces quien me iba a llevar me dijo que no me llevaba porque no habían organizado el viaje para mí. En Cumaribo el alcalde es desmovilizado de la FARC en Cumaribo, ¿cierto? Pero es un buen alcalde, lo que están trabajando, es un pueblo pequeño. Y luego entonces, por ahí a las 3 de la mañana me llamaron y me recogían. Me recogieron en un carro blindado. Quienes iban era un gobernador indígena. Y también iban unos ingenieros. Una ingeniera cartagenera y un rolo, pero creo que Dios me dio la oportunidad de irme con ellos para que les hablara del Señor. Y compartí con ellos todo ese tiempo. Lo compartí, se portaron muy bien. Más tarde yo quiero ponerles un saludo de, digamos así, del pastor de esas etnias. Son muchas etnias indígenas, pero lo más interesante es que aman al Señor, que perseveran en el Señor. Ya tienen la Biblia traducida, tanto parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y un amigo, bueno, no era amigo, pero era un misionero conocido, que estuvimos en la casa de él hospedados hace como 10 años. El Marcos Caín, siempre me acuerdo de él, fue un misionero que les tradujo la Biblia. Yo me imaginaba que iba a comer cosas de monte, animales de monte, y yo hasta él me dijo, ayer me dieron gusano. Pero bueno, ellos comen como nosotros, igual, etc. Entonces fue muy especial. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de ellos, porque yo nunca había estado entre tantos indígenas. Y estuvimos entre 60 y pudimos compartir con ellos. Les aman mucho y oran por la iglesia. Oran por la iglesia. Quiero animarles que abran su Biblia en el libro de la Carta a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 32 al 39. Y realmente la Carta a los Hebreos es dirigida a cristianos judíos, a judíos que han conocido, a judíos que han conocido al Señor y están pasando en el primer siglo por luchas, persecuciones también del imperio, pero lo otro que ellos están viviendo es el deseo de volver al judaísmo o a las prácticas del judaísmo. Hebreos 10, 32 al 39. Y están entonces con el dilema de regresar a su antigua práctica. Pero cuando usted lee el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos, usted encuentra que Jesús es superior a Moisés. Usted encuentra que Jesús es el verdadero templo, superior al templo del Antiguo Testamento. Ahora, no está poniendo en poco, pero realmente el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Y quien había de venir es el Señor, el verdadero templo. Y nos presenta a Jesús como superior a los ángeles también.
nos los presenta como el creador también, ¿verdad? Así que el propósito también de la carta a los hebreos es que podamos conocer al Dios verdadero, al Señor. Y aquí hay una exhortación para la vida de nosotros. Hebreos 10:32. Dice así. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando ustedes los confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar, raya esa palabra, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo. Y si el que ha de venir vendrá, y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, esto es hermoso, no somos de los que vuelven atrás o de los que retroceden y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. El propósito de la palabra esta mañana es que nosotros podamos entender la importancia de permanecer firmes en la fe, de perseverar o ser constantes en el Señor, en su palabra. No sé cuántos de ustedes han deseado volver atrás. Tal vez las adversidades de la vida, las enfermedades, los conflictos llevan a muchos de nosotros a pensar, más bien yo quiero regresarme o volver atrás. Cuando a mí a las 3 de la mañana el día lunes me dijeron, el conductor que habían buscado para que me llevara a ese pueblo Cumaribo, me dijo, no puedo llevarlo. Yo le dije, amigo, pero si ya pagaron todos los tiquetes por mí. No, señor, yo no he recibido dinero. Realmente yo dentro de mí pensé, ya el día miércoles yo no puedo ir, porque voy a viajar todo el miércoles. Me tendré que regresar. Pero yo también pensaba todos los gastos que habíamos hecho en avión a Bogotá, luego a Villavicencio. Entonces, pero se vino inmediatamente, fue volver atrás. No al Señor, no del Señor, sino del viaje. ¿Yo qué hacía en Villavicencio? Conozco a algunas personas ahí, pero no se me pasaron por la cabeza. Creo que es la misma sensación o emoción o sentimiento que uno tiene cuando está en medio de la adversidad y piensa que está solo, el querer volver atrás. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos llama a reflexionar sobre la necesidad de permanecer firmes en la fe. Así que en este texto que hemos leído, el apóstol nos ofrece valiosas lecciones sobre la perseverancia en medio de las pruebas. Y hoy vamos a explorar cómo podemos aplicar estos principios a nuestra vida. Vuelva al versículo 32 y 34.
Y lo primero que quiero que tenga claro es que usted debe recordar. ¿Qué debe recordar? Usted debe recordar la pasión inicial con la cual usted conoció a Jesús. Versículo 32. Recuerden aquellos días del pasado. Y dice, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron dura lucha y soportaron muchos sufrimientos. Recuerden los días pasados en los que ustedes fueron iluminados. Recuerden aquellos días cuando ustedes conocieron la verdad. Enfrentaron adversidades. Y al inicio yo mencioné algunas. Luchas, pruebas, dificultades en la vida. Aquí el autor nos insta a recordar los días en que fuimos iluminados, soportamos sufrimientos y nos manteníamos firmes en la fe. Recordemos el tiempo de adversidad. La memoria de nuestra valentía pasada debe impulsarnos a permanecer firmes en el Señor. ¿Cuántos han pasado por momentos difíciles en su vida? ¿Cuántos han tenido momentos difíciles? Pero el Señor es nuestro escudo, es nuestra fortaleza. El Señor es nuestro ayudador en medio de las adversidades. El salmista en el Salmo 23 dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Porque ¿qué? Tú estarás conmigo. Cuando a mí me fueron a operar, yo tenía miedo. Pero ese fue el versículo que se vino a mi memoria. Aunque pase por valle de sombra o de muerte, no temeré. Y realmente yo pude descansar. Bueno, descansé porque me pusieron una anestesia general y no supe cuándo me dormí, solo cuando me despertaron. Ya está operado. Creo que en el Señor no nos adormece, sino que nos sostiene con su palabra. Entonces, cuando nosotros recordamos la pasión con que iniciamos nuestra vida cristiana, eso nos anima a permanecer en el Señor, a buscar del Señor. Y yo quiero animarle, a veces el pasado esclaviza a la gente. A veces el hacer memoria del pasado para algunos sencillamente les trae no gratos recuerdos. Pero traiga a su memoria en esta mañana el día en que usted conoció al Señor Jesucristo. Traiga a la memoria la pasión con la que usted buscó del Señor, con la que usted venía a la iglesia, con la que usted iba y oraba y buscaba del Señor y dependía del Señor. Hermano, en los tiempos de adversidad, de luchas, la memoria de nuestra valentía nos impulsa a perseverar. Y yo quiero animarles que a pesar de las adversidades que vivamos o que estemos viviendo, permanezcamos firmes en el Señor, con mucho valor. Y para permanecer con valor en el Señor, tenemos que reconocer que Él es nuestra roca, que Él es nuestro ayudador. No sé por qué hay creyentes que en el camino de alguna manera se desaniman. Yo también he sentido momentos de desánimo en mi vida, pero quiero decirle que en esos momentos de desánimo, el Señor, su palabra, me ha sostenido con su mano derecha el Señor. Habacuc dijo, aunque la higuera no florezca, con todo, me regocijaré en Jehová el Señor. Hermano, aprenda a regocijarse en medio de las adversidades. Las adversidades de este tiempo o que nos ocurren ahora, el Señor las permite para que nosotros aprendamos a depender de Él. Las adversidades que Dios permite
es para formar nuestra vida, nuestra dependencia, el carácter del Señor. Él es nuestro ayudador. En la iglesia primitiva, nosotros vemos creyentes que los apóstoles enfrentaron adversidades. Esteban, el primer mártir, fue apedreado. Y Esteban murió siendo apedreado, pero él no quitó sus ojos del Señor. Aún siendo apedreado, el cielo se abrió y él pudo ver al Señor sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Realmente lo que nos sostiene en medio de la adversidad es tener nuestro enfoque en el Señor, en su palabra. Seguro que Él pasa con nosotros las adversidades. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Hay alguien más que quiera decir algo sobre esta parte? Pero quiero animarle. 35 y 36. Las adversidades nos llevan a desconfiar. A desconfiar. Y en el verso 35 al 36 dice: así que no pierdan la confianza. ¿Por qué el autor dice eso? Porque estoy seguro que él sabía que la actitud del creyente es retroceder. Y muchos en el contexto al que él está escribiendo querían volver a sus antiguas prácticas. ¿Cuántos hermanos debieran estar aquí con nosotros esta mañana, pero están en la vera del camino? Algunos volvieron atrás. Y dice, verso 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan ¿qué? Perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Mantengan su confianza. Creo que aquí el desafío es a perseverar. Dios nos promete una gran recompensa, pero para recibirla debemos mantener la confianza. Y eso tiene que ver con la fe, la confianza en el Señor. Y la confianza en el Señor no es en vano, porque las promesas en Cristo para nosotros son fieles y verdaderas. La confianza en el Señor es más. La fe en el Señor o la confianza en Él es estar arraigada plenamente en el Señor, a pesar que el cielo esté nublado, a pesar de que las cosas no le salgan a usted como las había planeado, a pesar de que el médico dé un dictamen diferente a lo que usted estaba esperando. Verdaderamente la confianza en el Señor es fundada. La confianza en el Señor es firme, porque Él es fiel a su palabra y es Él quien nos sostiene a nosotros. ¿Se acuerda de aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Hebreos. ¿Se acuerdan de ellos? Hermano, estos jóvenes, el rey había dicho que si ellos no adoraban a la estatua de Nabucodonosor, serían echados al horno de fuego. ¿Y quién les salvaría? Y ellos dijeron: sea Dios que nos salve, o si Dios no nos salva, también. Porque a veces creemos que la confianza en el Señor nos debe llevar a lo que nosotros queremos o a lo que a nosotros nos agrada, pero yo puedo confiar en el Señor y no necesariamente las cosas tienen que ser como yo he pensado. Israel fue un pueblo que salió esclavo de Egipto y se movió por el desierto. Era la voluntad de Dios que llegara a la tierra prometida, pero ellos tuvieron adversidades en el camino. Se levantaron otros pueblos contra ellos, tuvieron adversidades, tuvieron dificultades, tuvieron luchas.
Pero Dios pasó con ellos el desierto. Dios pasa con nosotros los desiertos. Dios guardó la vida de aquellos jóvenes que no fueron incinerados, ni una hebra de sus cabellos fue quemada, porque Dios estaba ahí en medio de ellos. El Señor está con nosotros en medio de las luchas, en medio del horno de fuego, pero también en medio de la cueva, de la boca de los leones. Cuando usted lee el capítulo 11 de Hebreos, ¿a cuánto guardó el Señor? La mayoría de ellos murieron confiando en la promesa en el Señor. Así que la paciencia es esencial. Yo creo que una de las cosas que necesito que Dios moldee en mi vida es la paciencia. Porque cuando me dijeron, no vas, no te podemos llevar, yo dije, me regreso, me devuelvo, porque yo quería ver la respuesta de Dios. Y yo también pensaba, quiero ir en un carro cómodo. Y yo vi que llegó un carro no estartalado, pero no era como el mejor. Sin embargo, llegó uno, toda una camioneta. Ahora yo sé que el Señor estaba ahí y humanamente a mí no me estaban cuidando. Antes, si hubiera sucedido algo, uno no sabe qué hubiera pasado. Yo pensé eso ya fue después que llegué. Si yo hubiera sabido eso, yo ahí no me subo. Y hasta Dios me dijo, pastor, es el Señor quien le guardó. Pero pude compartirle a los ingenieros y a ese gobernador indígena del Señor, de su misericordia. Al principio me dijo, no queremos saber nada de protestantes, porque ellos en vez de dar, vienen a quitar. Y yo le dije, amigo, yo no he venido a quitar, yo he venido a darle del amor del Señor y de su misericordia. Al fin y al cabo, cuando ya estábamos desayunando por cierto lugar, me dijo, no te preocupes, Nicolás, eso era para ver cómo reaccionabas, me dijo. Y se hizo hasta amigo mío. Y me dijo, yo le dije, mire, si usted necesita Petro tiene un asesor espiritual, su esposa. Hay pastores en el gobierno de Petro. Y si usted necesita un pastor que venga a asesorarlo, yo vengo. Y él me dijo, ¿verdad, Nicolás? Sí, yo vengo. Eso está lejos, tendrá que ser en avión que vuelva otra vez por allá. Hermanos, la paciencia es esencial. Al enfrentar desafíos, recordemos que Dios es fiel y cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Pero aquí hay una advertencia en este pasaje. Versos 38 y 39. 38 y 39. Miren la advertencia. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Pero antes yo quiero leerles el versículo 37. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá. Creo que la esperanza que tenemos nosotros es que todas las aflicciones en esta vida pasarán. El Señor enjugará la lágrima y el sufrimiento de cada uno de nosotros. Las lágrimas, las luchas, las dificultades. Pero estamos seguros que el Señor ha de venir, y es eso lo que nos sostiene a cada uno de nosotros. Cuando llegamos al versículo 38 y 39, el autor nos advierte sobre el peligro de retroceder en la fe. Aquellos que se apartan de la verdad corren el riesgo de perder la recompensa eterna. Permanecer en la fe es esencial para experimentar la plenitud de la vida cristiana. Creo que el perseverar tiene que ver con fidelidad, y el haber sido iluminado tiene que ver con el hecho de ser salvos, de ser guardados en el Señor,
¿cómo es posible que después de conocer al Señor vamos a retroceder? No somos de los que retroceden. Somos de los que confiamos en el Señor. Ahora dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del Señor. Yo quiero animarle esta mañana, hermano. Levántese. Anímese en el Señor. Fortalézcase en el Señor. A usted no lo fortalecen los programas de la iglesia. Eso ayuda. A usted lo fortalece es el Señor y su palabra. ¿Cuántos creen eso? No somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. No quite sus ojos del Señor. Somos de los que tienen fe y preservamos su vida. Este texto que usa el autor de la carta a los Hebreos es una alusión o remembranza de lo que en Habacuc ya se había mencionado. Está citando al Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá. Y el justo no significa que es alguien que no tiene luchas en su vida. El justo es alguien que ha sido declarado justo no por su esfuerzo. El que ha sido declarado justo no es por su esfuerzo humano, es porque Dios le ha declarado justo en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo. Así que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Ahora, la fe no en sí mismo, la fe en el Señor y su palabra. No retrocedamos. Tenemos que permanecer en la fe. La fe es esencial para la vida cristiana. Hermanos, en medio de las pruebas, recordemos nuestra valentía pasada. Mantengamos la confianza en Dios. Y ahora traigo a mi memoria los años 80. Por los lados donde los papás de Rocío tienen su finca por sus hermanos, la violencia fue atroz, como en nuestro país, por todos lados. Moría mucha gente en medio de dos bandos. Los campesinos estaban como un sándwich, en medio de dos bandos. Y un día, el ejército, para acabar a los insurrectos, comenzó a bombardear. Los creyentes estaban debajo de una casa de paja, de palma, le dicen en la costa. Ahí estaban orando. Pero tal vez desde arriba pudieran pensar que son insurrectos o que eran guerrilleros, porque ellos querían arrasar con todo. Los hermanos estaban orando cuando cayó una granada sobre el techo de esa casa. ¿Cómo no explotó para acabar con todos los que estaban ahí, quién sabe con cuántos más? Creo que el Señor estaba en medio de ellos, porque Él es Jehová de los ejércitos. Ahora, Él no estaba peleando en contra de los guerrilleros, pero el Señor sí defiende a sus hijos. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. La permanencia nos llevará a recibir la recompensa que Dios tiene preparada para aquellos que perseveran. Algunos hoy día realmente no puede ocurrir nada en su vida ni en la iglesia porque se enojan, dicen no voy a volver más,
se desaniman, no le salen las cosas como había pensado y dicen, no quiero saber más del Señor. Usted no es de los que retroceden. Usted es de los que tiene los ojos puestos en el Señor. Que la gracia de Dios nos fortalezca en nuestra jornada de fe. Quiero animarle en esta mañana o dejarle esta tarea. Cada día que pasa, dígale, Señor, dame más pasión por ti. Dame más amor por ti. Que no haya nada ni nadie que me desanime. Porque el Señor estará con nosotros para siempre. Él nunca nos ha abandonado ni nos ha desamparado. Mire a ese que está a su lado y dígale, el Señor nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado. Nunca. Nunca te ha dejado. Colóquese en pie.